¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Es la duda que nos quema por dentro tras un diagnóstico médico o mientras el cuerpo se quiebra en la soledad de un hospital. Te confieso algo, la verdad que encontré no es para nada lo que yo buscaba. No es fácil de escuchar ni trae consuelo rápido. Sin embargo, es la única razón que sostuvo mi vida cuando el mundo colapsó. Escucha con atención hasta el último segundo, pues esto va a transformar totalmente el modo en que percibes tu propia herida. Recuerdo la tarde en que mi tía Marta me llamó llorando. Había recibido los resultados. Cáncer, etapa avanzada. Y entre sollozos me preguntó lo que millones han preguntado. ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios me castiga así? Me quedé mudo, porque en ese momento las respuestas fáciles se desvanecieron. Los versículos que había memorizado de niño parecían insuficientes ante el peso de su quebranto. Pero fue entonces cuando empecé a buscar, no respuestas religiosas, sino verdad. Y lo que encontré en las Escrituras fue un mapa de 7 caminos distintos. 7 razones por las que Dios, en su soberanía, permite que la enfermedad toque nuestras vidas. 7 historias reales que revelan propósitos que van mucho más allá de nuestro entendimiento inmediato. Antes de llegar a esas 7 historias, necesito que entiendas algo fundamental. No toda enfermedad tiene la misma raíz. Algunos males vienen simplemente porque vivimos en cuerpos mortales, sujetos a lo que Pablo llama la esclavitud de corrupción, en Romanos capítulo 8. Nuestros cuerpos se desgastan, se cansan, enferman. No es castigo, es realidad. Otras veces la enfermedad es consecuencia directa de nuestras propias decisiones. Primera de Corintios 6, versículo 18, nos advierte que el pecado contra nuestro propio cuerpo tiene efectos reales, físicos, devastadores. Y sí, en algunas ocasiones hay una dimensión espiritual, como aquella mujer en Lucas 13 que llevaba 18 años encorvada por un espíritu de enfermedad. Pero aquí viene lo que quiero que descubras. Hay momentos en los que Dios, con propósito, permite la enfermedad no para destruirnos, sino para transformarnos. Y eso es lo que vamos a explorar juntos. La primera historia es la de Lázaro. Su hermana, María y Marta, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús corriera, pero en lugar de apresurarse, se quedó 2 días más donde estaba. 2 días. ¿Puedes imaginar la angustia de esas hermanas viendo a su hermano morir, sabiendo que Jesús pudo haberlo evitado? Pero escucha lo que Jesús dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro murió, fue sepultado, y 4 días después, Jesús lo llamó de la tumba, y miles creyeron. La enfermedad de Lázaro no fue un error, fue un escenario para que el poder de Dios se manifestara de una forma tan gloriosa que las ondas de ese milagro aún resuenan 2000 años después. A veces Dios permite la enfermedad para que su nombre sea magnificado de maneras que nunca imaginaríamos, pero esa no es la única razón. La segunda historia te va a sorprender. Los discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron, «Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Era la pregunta lógica de su cultura. Toda enfermedad era castigo, pero Jesús rompió ese molde con una respuesta revolucionaria. Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Detente ahí, lee eso de nuevo. Ese hombre pasó décadas en obscuridad, mendigando, siendo señalado, juzgado, rechazado, no por su pecado, no por el pecado de otros, sino para que en el momento perfecto de Dios, la luz de Cristo brillara en su vida de una forma tan poderosa que su testimonio sacudió a toda la ciudad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Algunas de las cosas más difíciles que enfrentas no son castigo, son preparación para un milagro que aún no puedes ver. Pero hay una tercera razón que me partió el corazón cuando la descubrí. La mujer del flujo de sangre. 12 años sangrando. 12 años de médicos que la dejaron en ruina económica, 12 años siendo considerada impura, intocable, marginada. Marcos 5 nos dice que había gastado todo lo que tenía y en lugar de mejorar, empeoraba. Pero escucha esto, fue su desesperación la que la llevó a empujarse entre la multitud hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y en ese toque, todo cambió. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado». A veces Dios permite que llegues al final de tus fuerzas, al final de tus recursos, al final de ti mismo, para que finalmente extiendas la mano hacia Él.
No porque disfrute verte sufrir, sino porque sabe que algunas veces solo el dolor nos hace soltar lo que creíamos que nos sostenía y aferrarnos a quien realmente puede salvarnos. Y aquí las cosas se ponen más incómodas, porque la cuarta razón es disciplina. Zacarías, un sacerdote justo, estaba en el lugar santísimo cuando el ángel Gabriel le anunció que su esposa Isabel tendría un hijo, pero en lugar de creer, dudó. ¿Cómo sabré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y Gabriel respondió, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste mis palabras. 9 meses de silencio, 9 meses sin poder hablar, enseñar, profetizar. No fue crueldad, fue corrección. Dios lo amaba demasiado como para dejar que la incredulidad echara raíz en su corazón. A veces la enfermedad, la limitación, la incomodidad, son la forma en que Dios nos detiene en seco y nos dice, necesitas recalibrar tu fe. Y aunque duele, es amor. La quinta razón la vivió el apóstol Pablo, un hombre que había sido arrebatado al tercer cielo, que había visto visiones gloriosas, que plantó iglesias por todo el mundo conocido. Y él mismo confiesa en 2 de Corintios 12 que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara, y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Para que Pablo no se enalteciera, para que recordara que el poder no estaba en él, sino en Cristo. La enfermedad, el dolor crónico, la limitación física pueden ser el contrapeso que Dios usa para mantenernos humildes, dependientes, anclados a su gracia. Y Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque en ellas el poder de Cristo reposaba sobre él. La sexta historia es la más difícil de todas. Job, un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Y aún así, en un solo día, perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Cubierto de llagas, sentado en ceniza, rascándose con un tiesto, sus amigos lo acusaban. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job dijo algo que atraviesa los siglos: aunque él me mate, en él esperaré. ¿Por qué permitió Dios esto? Para probar su integridad, para demostrar ante el cielo y la tierra que hay personas que aman a Dios no por lo que reciben, sino por quien es Él. Job no tenía idea de la batalla espiritual detrás de su sufrimiento. No sabía que su fidelidad estaba silenciando las acusaciones del enemigo, pero se mantuvo firme, y al final, Dios restauró el doble de todo lo que había perdido. A veces tu enfermedad, tu prueba, tu valle oscuro, no es acerca de ti, es acerca de algo mucho más grande que está sucediendo en el reino invisible. Y finalmente, la séptima razón es la más hermosa de todas. Dios permite la enfermedad para despertar en nosotros empatía hacia otros que sufren. Pablo lo dice en 2 de Corintios 1, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Alguna vez notaste que las personas más compasivas son las que han sufrido? ¿Que los mejores consejeros son los heridos sanados? ¿Que quienes oran con más intensidad por los enfermos son los que conocen el dolor de la cama de hospital? Dios no desperdicia tu sufrimiento, lo redime, lo convierte en un puente de compasión que te permite alcanzar corazones quebrantados que nadie más puede tocar. Tu cicatriz se convierte en tu credencial para ministrar esperanza. Entonces, ¿por qué Dios permite la enfermedad? No hay una sola respuesta. A veces es para glorificarlo, a veces es para manifestar su poder, a veces es para acercarte a Él, a veces es disciplina, a veces es para protegerte de la soberbia, a veces es para probar tu integridad, y a veces es para que puedas consolar a otros. Pero en todas, absolutamente en todas, hay un propósito, y ese propósito nunca, jamás es destruirte, es refinarte, es formarte, es llevarte más profundo en su corazón. Así que hoy, si estás en medio de la enfermedad, si el diagnóstico te ha dejado sin hálito, si el dolor no cesa, quiero que sepas esto: Dios no te ha abandonado, no está lejos, no está distraído, está contigo en el valle. Y aunque no entiendas todo lo que está sucediendo,
Puedes confiar en que Él está escribiendo una historia de redención en medio de tu quebranto. Tal vez no veas el propósito hoy, quizá no lo veas mañana, pero un día, cuando estés del otro lado, mirarás hacia atrás y verás su mano sosteniendo cada paso, convirtiendo cada lágrima en testimonio, cada cicatriz en señal de su fidelidad. No estás solo, tu dolor tiene propósito, y el Dios que permitió la enfermedad es el mismo que tiene el poder de sanar, de restaurar, de redimir. Confía en Él, incluso cuando no entiendas, porque al final descubrirás que Él nunca te soltó.